Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Ferre de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el racionalismo de Descartes. El racionalismo proviene del latín ratio, que significa razón. En la teoría del conocimiento, el racionalismo es la tendencia que reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento, por oposición al empirismo, que considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial. Notables representantes del racionalismo fueron Descartes, Spinoza y Leibniz. Todos ellos lucharon contra la concepción religiosa dogmática del mundo del feudalismo por el afianzamiento de la razón y de sus derechos. El progenitor del racionalismo de los tiempos modernos fue Descartes, que fundamentó la omnipotencia en la razón, considerándola verídica en sí misma. Los racionalistas veían el ideal de la ciencia en las matemáticas, que consideraban como una ciencia pura, ajena de la experiencia. Sistema deductivo matemático. El razonamiento deductivo matemático es probablemente el proceso más usado en las matemáticas. Cualquiera que ha resuelto un rompecabezas como el sudoku ha usado el razonamiento deductivo. Cuando razonamos deductivamente, usamos hechos conocidos para llegar a conclusiones lógicas que sabemos que son verdades. Deducimos un hecho al unir otros factores. Esto es distinto que el razonamiento inductivo, que generaliza y conjetura basado en observaciones en lugar de la lógica. Los matemáticos a menudo usan los razonamientos inductivo y deductivo juntos. René Descartes fue un filósofo y matemático francés nacido en La Haye, Turín, el 31 de marzo de 1596. Estudió en el colegio jesuita de La Flèche, donde se enseñaba la escolástica. Continuó Derecho en Poitiers y se graduó en el año de 1616, sin embargo nunca ejerció la profesión jurídica. En 1618 entró al servicio del príncipe Mauricio I de Nassau con la intención de seguir la carrera militar. Fue considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. El discurso del método es una obra que pretende dar a conocer el método para poder llegar al conocimiento verdadero y encontrar la verdad. Fue escrito por René Descartes en 1637. Este tratado es una de sus obras más importantes, considerada como una de las primeras obras de la filosofía moderna. El contenido de esta obra es extenso y variado y está dividido en 6 partes. Primera parte. Sienta las bases del método cartesiano y habla acerca de una nueva teoría del conocimiento. Segunda parte. Es la parte más famosa de la obra. Aquí Descartes habla acerca de su método, el cual es capaz de perfeccionar el conocimiento, y el cual tiene como principio base la duda, como lo refleja su máxima: pienso, luego existo. Tercera parte. Aquí Descartes habla acerca de su moral provisional, la cual le ayudaría a no extraviarse en la búsqueda de la verdad, mientras reestructuraba su razón con ayuda del método que había descubierto. Cuarta parte. Pretende demostrar aquí Descartes la existencia de Dios como garantía de todo conocimiento perfecto. Quinta parte. Descartes expone sus teorías acerca de la Tierra y el universo, aunque no declara abiertamente que concuerda con las teorías de Galileo por temor a ser perseguido por la Iglesia. Y sexta y última parte. Habla acerca de la utilidad de la ciencia, como cómo puede beneficiar al hombre y qué debe y qué no debe ser divulgado. El método cartesiano, también conocido como el discurso del método, es aquel que consiste en la aplicación de una duda metódica, es decir, que se trata de dudar sobre toda o cualquier verdad que es exhibida frente a nuestros sentidos para así lograr reconocer las verdades que toleran la duda metódica. El método cartesiano es, pues, una manera de avanzar en la búsqueda de la verdad. Como en las matemáticas, se trata de partir de evidencias simples para llegar a lo complejo a través de razonamientos rigurosamente encadenados. El error en el conocimiento proviene de reflexionar de manera desordenada, como lo que pasaba en su época con los escolásticos, y precisamente aquello que hay que justificar. Descartes escribió: es mejor no buscar la verdad que hacerlo sin método.
Para Descartes era cuestionable que si la razón humana era la misma, ¿por qué podía hacer progresar la ciencia y no la filosofía? Este era un método eficaz y comprobado por el mismo Descartes en la filosofía, que tenía el fin de dotar a la razón humana de verdad definitiva e inapelable. Un aspecto importante de este método es que se basa en la razón humana considerada por Descartes como la facultad que puede formular las cuestiones más complejas y darles respuesta. Descartes buscaba por medio de este método matemático que el hombre se comportara sin cometer ningún error. Las 4 reglas del método cartesiano. Primera regla de evidencia. Descartes es un precursor del método basado en la evidencia. Solo acepta como verdadero lo evidente. Pero, ¿qué es evidente? La evidencia se produce solo en la intuición, es decir, en un acto puramente racional por el que nuestra mente capta o ve de modo inmediato y simple una idea. La intuición es la captación intelectual inmediata de una idea. Inmediato implica que no hay una cadena deductiva de por medio y por otra parte que no hay una mezcla con nada sensible. En cuanto a la regla número 2, al análisis, dice que es cualquier problema que tengamos que estudiar, no es más que un conjunto vertebrado de ideas complejas. Analizar consiste en descomponer lo complejo en sus elementos simples, elementos estos que podrán ser susceptibles de ser intuidos como ideas claras y distintas, esto es, evidentes. Reducimos lo complejo a lo simple y en el mismo movimiento accedemos desde lo desconocido a lo conocido, las ideas innatas. Regla 3. Síntesis. Una vez que hayamos llegado a los elementos simples de un problema, hay que reconstruirlo en toda su complejidad, deduciendo todas las ideas y consecuencias que se derivan de aquellos principios primeros absolutamente ciertos. La síntesis es un proceso ordenado de deducción en el que unas ideas se encadenan a otras necesariamente. En el proceso deductivo no solo reconstruimos lo complejo a partir de sus elementos simples y verdaderos, sino que ampliamos nuestros conocimientos con nuevas verdades. De lo conocido, accedemos a lo desconocido mediante un proceso ordenado y riguroso de concatenación de ideas. La síntesis complementa el análisis y nos permite avanzar en la búsqueda de nuevas verdades. Y por último, la comprobación o la enumeración. Se trata de comprobar y revisar que no haya habido error alguno en todo el proceso analítico sintético. La comprobación intenta abarcar de un solo golpe y de manera intuitiva la globalidad del proceso que se está estudiando. Se parte de la intuición y a ella se vuelve. Una vez comprobado todo el proceso, podremos estar seguros de su certeza. Comienza Descartes las meditaciones metafísicas planteando la situación en la que él personalmente se encuentra respecto al conocimiento, habiendo hallado en el que creía poseer más motivos de duda que de certeza. Se propone investigar a fondo la cuestión, a fin de determinar si hay algo verdadero en el mundo y en caso contrario, al menos tendrá la certeza de que no hay en absoluta ninguna verdad. La dificultad para distinguir el sueño de la vigilia. Uno de los razonamientos que lo llevaron a poner en duda la realidad que los sentidos le hacían ver fue la dificultad que tenemos los humanos para distinguir la vigilia del sueño. Cuando soñamos, nos parece todo tan real y verosímil que no ponemos en duda, como dice Descartes, la veracidad de nuestra experiencia. La hipótesis del genio maligno. Supone la existencia de un genio maligno, astuto y engañador, y tiene evidencias de cosas que no lo son. Descartes llega a la conclusión de que pensar es una prueba de la preexistencia del ser. No se puede pensar sin antes existir. Y por ende, no llega a la conclusión de que se puede pensar sin existir, ni que la existencia es una consecuencia del pensamiento. La sustancia es el elemento ontológico común a todo lo que existe. Descartes distingue 3 sustancias: el alma, también denominada como la sustancia pensante o res cogitans; la materia, sustancia extensa o res extensa; y finalmente Dios, que es la sustancia infinita. Esto con la finalidad de comprobar que Dios se convierte de garantía del conocimiento del mundo. El yo pensante.
Descartes dice que él puede dudar del cuerpo y del mundo porque es algo que yo percibo por los sentidos, los cuales no son fiables. Pero Descartes dice que no se puede dudar del alma, ya que en esta tengo todos mis pensamientos y es mi subjetividad. La subjetividad es el conjunto de ideas que fluyen en mi yo. Entonces Descartes estaba buscando salir de esa subjetividad y entrar a una objetividad, es decir, que las cosas también existieran fuera del yo. Para René Descartes, el yo pensante se divide en tres ideas diferentes: las advertencias o adquiridas. Estas provienen de afuera, de la existencia sensible, resultados erróneos que a veces tenemos ideas diferentes sobre un mismo objeto externo. Las facticias o artificiales son las ideas que inventamos o fabricamos. Y finalmente las innatas o naturales, las cuales son ideas que no proceden, son ideas que nuestra mente simplemente capta. Descartes sabe que el yo pensante no es perfecto, pero este sí tiene la idea de perfección. Si sabemos esto es porque al comparar nuestra naturaleza, sabemos que hay otra cosa que es perfecta. Por eso la nuestra es imperfecta, porque no alcanza el grado de perfección en el cual esta es la otra naturaleza. Descartes dice que la idea de perfección es Dios, que es la realidad divina. Al hallar esta respuesta, Descartes deja el subjetivismo a un lado y entra al objetivismo, porque ya Dios es una idea fuera de nosotros, extramental. Es lo que nos permite decir que las ideas claras y distintas no son engaño. Descartes afirma que en Dios están todas las verdades establecidas por él, como las verdades matemáticas o las leyes de la naturaleza. Finalmente, hablamos acerca del concepto del mundo como sustancia extensa. Descartes, al hallar el yo y a Dios, nos dice que del mundo no podemos dudar, ya que Dios creó el mundo y Dios es perfecto. Entonces Descartes dice que del cuerpo podemos dudar, pero como es creado por Dios y Dios no nos engaña, entonces las cosas externas y naturales sí existen. Pero ¿cómo se comunican entre sí? Descartes lo resuelve explicando que tenemos una glándula pineal en el medio del cerebro donde se aloja el alma, la cual se conecta con el cuerpo. Desde el punto de vista de la libertad, Descartes establece o retoma el dualismo, en el que se dice que el alma es libre y el cuerpo se encuentra determinado por las leyes mecánicas. La razón por la cual Descartes retoma el dualismo es la libertad. Nos vemos en clase, chicos. Buen día.